Hola Maite, Hola, ¿cómo hola, estás? muy bien, ¿y Hola, ustedes qué tal? bien también. Ya no sabía si ibas a alcanzar a leer mi mensaje. ¿Sí lo alcanzaste a Sí, leer? sí, sí, sí lo vi, no te preocupes, todo bien. Ay, qué bueno. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias por leer la novela, o sea que buenísimo. Gracias. Mira, yo soy Nora Martínez de Book Lovers. Ahí, por ahí anda Eugenio. A ver, Eugenio, preséntate tú. Hola Maite, soy Eugenio Guzmán del Círculo Vicioso de Lectura. Bienvenida, un gusto Hola, muchas conocer. gracias. Igualmente. Y Majo. Majo está por acá arriba. Hola Maite, ¿cómo estás? Soy Hola, bien, Majo bien, ¿y del tú? Círculo, bien, bien, acá representando al Círculo Te Atreves a Leer, muy contentas de haberte leído, nos encantó y pues nada, aquí para disfrutar de una rica plática entre tres clubs. Salud. Buenísimo, pues otra vez muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos y todas por leer. Gracias, Maite. Pues bueno, mira, te voy a platicar más o menos cómo la dinámica que hacemos, pero si tú quieres hacer algo diferente, lo hacemos. Junté preguntas que tenemos todos que te queríamos hacer, entonces te las puedo hacer o puedes tú ir platicando y a ver qué sale. Y si te late, al final podemos como dejar unos 15 minutos para preguntas o comentarios que quieran hacer las personas que están aquí. No, pues ahora sí que ustedes son los jefes, entonces si quieren empezar con las preguntas, por mí está perfecto, si quieren que les platique también, pero más bien ustedes díganme qué les gusta, cuál es la dinámica que acostumbran y nos adaptamos a eso. Va, bueno, voy a empezar con las preguntas entonces, y ahí pues bueno, van saliendo cosas seguro. Pues bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención en tu libro fue el tema de la música, ¿no? Cómo vas metiendo la música, pero aparte, no nada más la metes en el libro, que todos estábamos cantando las canciones mientras lo leíamos, pero aparte nos estabas haciendo reflexionar en el tema de la música bastante misógina pues que escuchamos todas nuestras infancias, toda nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió? ¿Es parte de ti? Cuéntanos el tema de la música. Claro que sí, pues, o sea, como dices, es parte de nuestra infancia, es parte de nuestra adolescencia, es parte un poco de toda esta música, siento que de la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Especialmente como mexicanos, porque obviamente la cultura, yo creo que constituye una especie de educación sentimental, pero como mexicanos, toda esta música y también las telenovelas y otros objetos culturales, pues lo primero eso, ¿no? Me parecía que formaban parte como de nuestra historia, de nuestra identidad y de la manera en la que aprendemos a relacionarnos, como decía, una especie de educación sentimental, porque nadie nos explica cómo son las relaciones amorosas, eso no lo vemos en la escuela, eso se aprende, ¿no? Es aprendido y se aprende de nuestra familia, se aprende de la cultura, se aprende de lo que vemos alrededor. Entonces, quería, o sea, quería dejar un poco por escrito todo eso, cómo lo aprendemos, cómo lo interiorizamos y cómo eso luego se manifiesta cuando nos relacionamos pues con otras personas, ¿no? O sea, sobre todo que creo que lo que dices, decías, es que estábamos leyendo y estábamos cantando. Porque por ahí me han dicho así como que, ay, pero pues sí, ¿qué hacemos con estas canciones? ¿No? O sea, que ya no te gustan, no, me encantan. O sea, eso es como que lo primero que siempre digo, son canciones que disfruto muchísimo, me encantan y no, porque ahora, claro, Ya le, las entendemos claro. de otra manera, pero pues tampoco vamos a decir como, o sea, justamente, ¿qué hacemos con todo esto que forma parte de nuestra banda sonora, de nuestra historia, de nuestra educación sentimental? Que, o sea, ya se cancela, ¿no? Se cancela Chente, se cancela Alejandro Fernández y no escuchamos más esto. Y también no solo no lo escuchamos más, sino es algo que está como grabado en nuestros recuerdos, en nuestras historias, o sea, sí, o sea, te acuerdas de la fiesta tal y cómo cantabas con tus amigos o con un novio que tenías, o sea, es parte de, como decía, de nuestra identidad. Entonces, un poco lo que quería hacer con esta novela era decir, pues sí,
esto que forma parte de nuestra identidad es, como muchas otras cosas que forman parte de nuestra identidad, profundamente problemático, ¿no? Entonces vamos a verlo o sea, vamos a justamente verlo en toda esta cuestión problemática y compleja que tiene y también pensar un poco como, o sea, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina. O sea, obviamente una sociedad machista va a producir objetos culturales machistas, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, como que hay que un poco creo que entenderlo así y un poco empezar a pensar en todos estos referentes que tenemos, en cómo nos han educado de alguna manera y hemos aprendido a relacionarnos a través de eso y hemos aprendido que el amor debe ser como mucho grito y sombrerazo y entonces debe haber mucha pasión y debe haber celos. O sea, todo eso, como decía antes, lo aprendemos, lo interiorizamos y nos relacionamos pues a partir de ahí también, ¿no? Entonces, quería simplemente ponerlo como lanzar la pregunta y el problema, ¿no? ¿Qué hacemos con todos estos objetos culturales que forman parte de quiénes somos, de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestros recuerdos, de nuestra memoria familiar y cómo Claro. lo vivimos ahora que estamos entendiendo que estas letras y esta idea del amor, sobre todo, es profundamente problemática? O sea, cómo un poco resignificamos esta música que sí es parte de nosotros, pero ¿qué hacemos con eso? Entonces eso era lo que intenté y por eso la música tiene un papel fundamental en la novela. Sí, hasta decían de que hay que hacer un playlist para tenerlo ahí a la mano, porque sí, de verdad, había unas de que, oigan, ¿cuál es esta y cuál es esta? La mayoría, obviamente, las conocíamos todos, pero sí de repente de que esta no sé cuál es, esta cuál salió, y sí, te remonta muchísimo a nuestra infancia. O sea, yo empecé como a pensar, yo, lo digo, ya que empezamos como a tomar un poco más de conciencia, pero la de Marieta, ¿no se acuerdan que nos cantaban la de Marieta? Pues está horrible esa canción, horrible. No entiendo por qué nos hacían cantar eso. Y pues sí, creces a lo mejor sin poner atención o como antes no ponían atención y creces pues cantando muchas estupideces, ¿no? Como estas canciones que no es como que las vas a dejar de oír canceladas y nunca las vas a volver a escuchar, pero a lo mejor ya con otra visión, o con como conocimiento de causa, ¿no? De, bueno, esto era lo que escuchábamos, no está bien, pero pues bueno, sí, 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 como dices, es parte intrínseca de cómo somos. Una de las preguntas, nosotros tenemos una persona que es de Chile y decíamos que no sabíamos si la gente como de Sudamérica, de otros países, iba a entender como todo el contexto, porque lo sentíamos muy mexicano. Y nos terminó diciendo de que claro que no, se entiende perfecto, toda la música que viene ahí la escuchamos nosotros, es lo mismo. Entonces, sí siento que nos sentimos como, no, es que México es muy machista y México es así, México las reuniones familiares, y más bien es en todo el como continente, ¿no? O sea, es muy latino, pues, o sea, no es exclusivo mexicano, es más bien contexto latino. Y eso también decíamos, no, nada más México va a entender, pero pues no, no sé cómo lo hiciste, o sea, cómo lo manejaste tú. No, yo justamente, o sea, estoy 100% de acuerdo en que es algo latino y no solo latino. Ah, estoy viendo en el chat, ¿no has hecho playlist en Spotify? Les cuento que de hecho sí tengo mi playlist, ahí luego se las comparto. Que sí, existe ya la playlist de la novela, pero claro, estas canciones, como decía, son mexicanas porque son las canciones que yo conozco y con las que yo crecí porque yo soy mexicana, pero sí, es algo de toda Latinoamérica y como te decía, me atrevería a decir que del mundo, ¿no? O sea, yo pongo estos referentes porque son los míos, pero es que yo creo que este es un problema pues sistémico, ¿no? Que está en todos lados y que se manifiesta en todos lados, obviamente diferentes contextos, diferentes matices, ¿no? O sea, todo, digamos, guardadas las distancias pertinentes de cada lugar y de cada contexto, pero como te decía, ¿no? Una cultura machista va a producir objetos culturales machistas. Eso es así. Una sociedad machista va a producir arte que refleja eso, porque el arte, porque la música, porque todo, o sea, todo es al final un reflejo de quiénes somos, ¿no?
y pues vivimos en una sociedad machista en México, en Chile, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos también, o sea, en Europa, en todas partes, por supuesto. Entonces, también por eso me interesaba, no solo como obviamente por mi propia experiencia personal, pero me interesaba que esto se desarrollara no en México, aunque, o sea, parte de la novela pasa en Estados Unidos, en Nueva York, aunque claro, el profesor es mexicano porque también me interesaba que las protagonistas tuvieran un referente latino, digamos, ¿no? Algo conocido y que supuestamente eso conocido debía ser el lugar seguro, ¿no? Que al final termina no siéndolo, ¿no? Pero entonces, digamos, es un tipo de machismo que sobre todo Lucía fácilmente reconoce por su pasado y por su historia familiar, pero como vemos en otros momentos de la novela, el machismo está en todas partes, o sea, en diferentes, como decía, matices, diferentes contextos, pero está en todos lados. Y Siempre la está. cuestión, sí, la cuestión de, te digo, de la mexicanidad o de estas canciones, este, sí, son mis referentes y son muy mexicanos, pero yo creo que sí, que se entienden en todas partes, ¿no? O sea, de las críticas negativas más frecuentes que he escuchado, es que no se entienden los mexicanismos, que sí, o sea, ok. A mí me parece que a mí cuando leo una novela de Argentina, de Uruguay, de Chile, me gusta como empaparme de la manera de hablar y la oralidad, sobre todo la oralidad de ese lugar. Y por eso para mí la cuestión oral es como muy importante al momento de escribir no solo esta novela, sino en todo lo que escribo. Tengo una obsesión bastante importante con la cuestión sonora y con la oralidad, pero creo que los referentes, volviendo a la pregunta, se entienden en todos lados, porque en todos lados, como decía, hay referentes de este tipo. Claro. No, bueno, y los mexicanismos, obviamente, los mexicanos los entendemos perfecto, pero así como dices, pues agarras contexto y se entiende, ¿verdad? O sea, entiendes perfecto lo que quieres decir. Otra de las cosas que, o sea, fue un gran tema era que decíamos muchas, pensamos, o muchos pensábamos, pues es que en mi casa en realidad ni había tanto machismo, o sea, pues todos como muy iguales, espérame un segundo, todos muy iguales, no se percibía como un machismo así de frente, ¿no? Y luego empiezas a leer el libro y dices, madres, no solo lo vi en mi familia con mis abuelos y mis tíos, sino los veo ahorita que hago cosas o que hace cosas mi marido o que los huercos o que ya en tu núcleo, que no fue hace 40 años, sino es ahorita en este instante. Entonces, a mí me encantó esa parte del libro porque te enfrentas a cosas que ya las normalizamos tanto como cualquier cosita, servirles, ponerles el plato en la mesa, que no lo cualquier cosita, o sea, cosas chiquitas que dices, ni siquiera ya lo pensaba, o sea, ya estaba tan interiorizado que estás como acostumbrada a, no, pues es que la violencia es que pases y que tu abuelo te agarre las pompas. Pues no, nada más es eso, ¿verdad? O sea, hay tipos de violencia tan chiquitos que ya ni siquiera los vemos o por flojera no las, o sea, no, ni corriges o por flojera no las ves de todos, ¿no? Entonces, esa parte me encantó del libro. Todo eso fue adrede, o sea, querías mostrar así como una gama enorme de violencias, de Sí, 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 abusos. absolutamente. Sí, de hecho, una de las cosas que más me interesaba como explorar en la novela, porque para mí esto es, o sea, yo siempre digo, pero es que es verdad que yo no tengo las respuestas, yo tengo muchas preguntas y yo lo que hice fue poner todas mis preguntas y todas mis tribulaciones por escrito. Entonces, pero había algo que como que justamente me hacía mucho ruido, precisamente por estas cosas que, como dices, ya las tenemos como algo, es normal que acabemos de comer y las mujeres recojamos la cocina y los hombres se queden viendo fútbol. Por, entonces, sí, no solo pensar todo esto como violencia, sino otra vez el tipo de conductas que aprendemos y la manera en que aprendemos a relacionarnos y ya más específicamente en cuanto, o sea,
estos micromachismos, por supuesto, pero en cuanto a la violencia, me interesaba explorar la cuestión de la violencia psicológica y de cómo no hace falta que haya un golpe, no hace falta que haya ni siquiera un grito para que sea una actitud, un comportamiento violento. Y eso es algo que a veces es muy difícil de ver precisamente porque o sea, porque hemos aprendido y nos han inculcado que ciertas cosas son no solo permisibles, sino a veces incluso como en el contexto de las relaciones románticas, hasta deseables, ¿no? O sea, es deseable que te celen o es deseable que haya como mucha pasión, ¿no? Y que ciertos comportamientos a lo mejor controladores son parte del amor, ¿no? Entonces sí me interesaba como poner Explorar. todo esto como, exacto, explorar todo esto como, no, a ver, esto también es violencia y justo, no necesitamos que haya violencia explícita para que estas otras pequeñas actitudes que van como goteando también lo sean, porque además, esa es otra cosa, o sea, como que en las cuestiones de violencia doméstica o en estas cuestiones de violencia en la pareja, como que no es que tú te vas a tomar un café con un señor y te da una cachetada y ay, me enamoré, así, primer día, ¿no? Pues no, no, o sea, no lo vuelves a ver, pues, claramente, ¿no? O sea, tiene que haber una cosa que va escalando, tiene que haber una cosa Exacto. sutil, 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 para que cuando llega la cachetada, ya hay, digamos, todo, o sea, ya se está muy metida en la trampa, ¿no? Claro, Ya ya no te se puede salir. trabajaron muchísimo. Obviamente, pero entonces eso, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a la cachetada? ¿Cómo se llega al golpe? O sea, es que no es de un día para otro, ¿no? Entonces sí, me interesaba como explorar eso. ¿Y dónde empieza con esas cositas mínimas donde desde que tienes 5 años ni siquiera te lo enseñan? Ves que la que tiene que atender, la que tiene que cuidar, es siempre la figura femenina, ¿no? Eso se aprende, eso se interioriza y eso después se reproduce y se manifiesta cuando nos relacionamos, por supuesto. Claro. Que de verdad son temas, pareciera que en un libro tan cortito no puedes ver tantos temas, se los juro. O sea, hice 1 millón de preguntas para cuando lo discutimos en el club esta semana. Decía, ¿cómo tipo en un libro de este tamaño puede haber tantas cuestiones? Pero de verdad, Maite, está muy fuerte porque casi todos los que estábamos aquí, o sea, te identificas con algo, con el tema de a lo mejor el abuelo, o con el tema de la tía, o con el tema de que le pasó a una amiga y no sabías qué hacer, o con el tema, o sea, no sé, mi discusión de esta semana, que luego ahí nos tardamos como 2 horas en eso, y decía, ni siquiera me había dado cuenta que yo soy esa señora, tengo puros hombres en mi casa, que, o sea, les pongo el plato, comen, o sea, se sientan, se los pongo, luego me siento yo, y yo no manches, no me he dado cuenta hasta que leí el libro, o sea, de verdad te conectas con cosas que ni siquiera habías como traído a tu presente, y hay tantos temas que te juro que todo el mundo en algún momento yo conocí a un señor así, a mí me pasó, yo tuve una pareja así, a mí una vez mi amiga, entonces, de verdad vas viendo que tristemente, pero algo que nos une a a la mayoría de las mujeres es que hemos sufrido, vivido, visto algún tipo de violencia en nuestra vida. O sea, te puedo decir que casi sin excepciones. Entonces, de verdad es algo tristísimo y me encantó que lo pusieras en Nueva York porque siento que si lo hubieras puesto en México, hubiera sido, es que México es bien machista. Y pues no, y no nada más en México, allá también pues ya que se había muerto Juliana, o sea, se volteaban, nadie lo quiso como enfrentar, entonces, pues sí, es universal. Esto de la violencia contra las mujeres es universal. Entonces, pues no sé, ¿eso querías? O sea, ¿querías abrirnos los ojos? ¿Querías hacernos ver? ¿O fue como un byproduct de tu libro? Te digo que más que, o sea, era como justamente, o sea, tiene que ver con lo que dices, como un descargo o como una especie de, ¿no? Estoy harta de esto mismo que estás diciendo, ¿no? O sea, estoy harta de que todas tengamos una historia,
estoy harta de que esto siga pasando, ¿no? En todos lados, estoy harta de que lo ves, como dices, en las instituciones más prestigiosas, lo sigues viendo, y ves que salen las noticias y ahorita está como muy, o sea, ahorita afortunadamente se está hablando de eso, que ya me parece algo esencial, pero creo que sigue habiendo como una especie de, no sé, como de high por ejemplo, en las redes sociales, así, no sé, sale la noticia y entonces se arma un escándalo y parece que va a haber un cambio y pasan Nada. 5 días y ya todo el mundo se le olvidó y todo sigue igual, ¿no? Entonces era como una especie de, sí, como de desahogo o de descargo precisamente porque creo que todas podemos ser o hemos sido en algún momento de la vida Lucía o Juliana de alguna manera. O sea, algo que a mí me preguntan mucho es como que, o sea, como que esto es autobiográfico, es una historia de ficción, pero que he tenido amigas que han pasado por esto, todas, que yo he pasado por cosas similares también, que en mi casa, como dices, veo al día de hoy conductas que digo, híjole, o sea, con mis papás, o sea, sigue pasando, ¿no? Y sigue pasando porque es muy difícil deshacernos de todas estas cosas con las que hemos crecido y que, como dices, o sea, ya son cosas que haces a veces sin darte cuenta, ¿no? Entonces sí quería como, sí, como un poco decir, o sea, esto pasa y pasa todos los días y nos pasa a todas, Sí. ¿no? De una u otra manera, como digo, o sea, obviamente, con diferentes matices y hay, pues, cuestiones muchísimo más graves y muchísimo más terroríficas incluso que esto, ¿no? Pero por un lado se empieza, ¿no? O sea, como decía antes, la violencia empieza de algún lado, empieza por alguna parte y empieza por estas pequeñas cosas que creo que nos han pasado a todas, o que tenemos una amiga que le ha pasado. O sea, la que no le haya pasado, qué suerte, pero seguro tiene una amiga, o sea, o una prima, o una hermana, o sea, todas somos Juliana, todas somos Lucía, y qué horror. Entonces Qué viene horror, de ahí, exacto. de ahí. Ujú. Qué padre que lo planteas así porque tienes razón. O sea, todas de una u otra manera, en cierta medida, hemos sido una u otra. Y eso es lo que nos une a las mujeres en todo el mundo, en todos los contextos, en todos, o sea, contextos económicos, sociales, de todos. Eso es como el hilo conductor pues que nos mantiene unidas. Entonces, sí, sí es algo que muy fuerte y que sí, seguimos diciendo, no puede ser que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas. Pero siguen pasando. Maite, hazme un favor. Oigan, tomamos la foto de una vez porque luego se empieza como a ir gente. ¿Te parece? Y ahorita Claro, ya lo claro. seguimos. Saquen su libro, lo va a tomar Moni, oigan. Moni, si quieres quítate. Ah, ya, el mío es para que tú Ya nos está. vayas diciendo. Sí. Bueno, yo no voy a salir con libro. Gracias, Maite. A ver, ahí voy. Primera pantalla. ¿Todos listas? Ya está. Ahí va. 1, 2. Ahí va otra pantalla. Pero son como 4, esperen. Ahí va. Tú ahí avisa. Ahí. A ver, a la tercera pantalla. Es que ahí está. A Podemos ver, ahí hacer va otra vez. diferentes caras. 1, Claro, 2. podemos cambiar Sí, de güey. gesto. Ajá, como vámonos, porque no sabemos. Ahí está, la última. Ya está. Qué emoción. Li- El libro por todos lados. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, Moni. Ya, perdón, pero es que luego de repente alguien se tiene que salir, entonces de una vez la foto. Gracias, Maite. Perfecto. A ver, esta también fue una pregunta que discutimos y que estábamos todas como muy en lados opuestos de la discusión, porque decíamos que si eres Lucía, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Entonces alguien decía, pues la tienes que enfrentar y ni modo. Y luego los demás decían, pues sí, pero es que si la enfrentas te va a dejar de hablar, te va a dejar de contestar, te va a dejar de decir, y pues luego ya no te enteras y luego termina muerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas tú de este tema? Porque sí entiendo que, o sea, está como muy controversial. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esa situación? Si es una persona cercana, si es tu prima, si es una conocida, o sea, ¿hasta dónde nos podemos meter o hasta dónde estamos obligados a meter? ¿Qué opinas? Otra vez, lamentablemente no tengo la respuesta, por lo que dices, ¿no? O sea, yo y todas hemos estado en esa situación y creo que a veces el problema de decirle, amiga, date cuenta, ¿no? Te convierte, como le pasa en un momento a Lucía, en antagonista, ¿no? Y entonces, digamos, toda la frustración que esa persona a lo mejor está viviendo porque está en una situación de maltrato, obviamente no la está pasando bien, es más fácil desquitarse o enojarse con la persona que le está diciendo, amiga, date cuenta, que con la persona que le está maltratando. Entonces, me parece que hay, o que es un equilibrio muy delicado entre no dejar sola a esa persona, a esa amiga, y no presionar tanto que te conviertas tú en la enemiga. ¿Qué pasa? O sea, pasa Sí, muchísimo, seguramente muy hemos seguido, claro. perdido amistades por esto, ¿no? Porque además, este, yo creo que las personas que manipulan, que maltratan, son personas inteligentes que saben también de qué manera decirle, ay, esa amiga tuya mm, te tiene Claro. envidia, no te conviene, eh, ¿sabes? Porque al final lo que hacen también los maltratadores, una de las estrategias es ir dejando sola a esa persona, o sea, quitándole como su red de apoyo, Claro, te van este, aislando. te van aislando para que no tengas a quién recurrir y entonces menos te vas a ir, ¿no? Estás así hasta dentro de la trampa porque ya tus amigas ya te vieron por imposible, o sea, entonces no sé, porque yo también o sea, he estado en la posición de que la amiga que me dice, mira, ya no me hables, ya no me digas porque no quiero saber, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No lo sé, o sea, se me ocurre que, o Queríamos sea, que, una que respuesta, Maite. Queríamos que nos dijeran, la esto es lo tengo. que hay que hacer siempre. Escribí una novela porque no tengo la respuesta. Este, sobre todo creo que, o sea, porque, claro, hay algo que creo que también está en la novela. Creo que si puedo decir algo ahora, después de haberlo pensado mucho y después de haberlo escrito, es seguir intentándolo, pero seguir intentando acompañar, digamos, en la medida de lo posible, sin pasarse de vehemente, que es muy delicado, como decía, ese equilibrio, pero sobre todo sin juzgar, que creo que es lo más difícil, porque de la manera en que funciona, me gusta mucho la idea de la trampa, porque es que todo es una gran, gran trampa, ¿no? Otra de las maneras en que funciona la trampa es que si o sea, llega un momento, no sé, tenemos una amiga que está en una relación de maltrato y entonces nos desespera que nos salga, ¿no? O sea, como que llega un momento en que tú misma o que la propia Lucía dice como que ya, o sea, pues ¿para qué lo aguantan, no? ¿Por qué se queda? Y creo que todos y todas también hemos caído alguna vez en eso, o sea, en la propia frustración de decir, o sea, la está maltratando, ¿por qué se deja? ¿Por qué se deja que le hable así? ¿Por qué? O sea, y entonces termina uno como juzgando a la persona que está pasando por eso sin darnos cuenta que no, o sea, no puede salir, ya está atrapada, ¿no? Entonces, como es muy difícil, pero recordarnos todo el tiempo que si no sale es porque no puede y que nuestro papel como amigos, amigas es ser una compañía y ser un apoyo. También respetando creo que nuestra propia salud mental, ¿no? Porque
como muy Desgastante. agotador a veces, desgastante. Entonces, como tratar también de establecer límites para una misma, uno mismo, sobre hasta qué punto uno puede volcarse en tratar de ayudar al otro. Creo que más que tratar de, o que pensar en ayudar o salvar, debemos pensar en acompañar. Y en la mejor manera de acompañar y estar ahí para esa persona. Sin llegar al extremo de pasarnos de mementes, de convertirnos en el enemigo, porque al final eso pasa, ¿no? Que sí, o sea, es un tema bien complicado porque como dices, pues no hay como una respuesta correcta, o sea, no es como, bueno, lo que tienes que hacer es paso uno, paso dos, paso tres, pues claro que no, o sea, es mucho más complicado que esto y eso hace que no sepas qué hacer y luego, como dices, juzgues o le inviertas demasiado que luego se convierte también en parte, o sea, de tu vida y lo haces como si fuera un problema personal y pues tampoco, ¿no? O sea, se trata de apoyar sin tampoco, tampoco que te afecte de esa manera, ¿no? Eh, a ver, Majo. Hola, hay una disculpa porque hay un poco de ruido, pero no quería que pasaran a otra pregunta sin que Maite nos platicara un poco sobre la construcción de los personajes. Justamente algo que me interesó o que me llamó mucho la atención de la novela, Maite, es esta parte de cómo, los personajes que eliges traen un background de violencia dentro de su núcleo familiar, ¿no? No tan leve como a lo mejor algunos pudiéramos haber vivido de, ok, mi papá es machista y te servimos en la mesa, sino que hay realmente un peso importante, un fuerte, un crecimiento dentro de la violencia bastante fuerte en este caso en Lucía y ¿no? Creo que hablamos de problemas alimenticios, de cómo inclusive uno como mujer también se vuelve parte del problema, ¿no? ¿Cómo fue esta decisión de la selección del pasado de los personajes que ibas a poner aquí en desarrollo, ¿no? No sé si nos puedas platicar un poquito sobre ello antes de que continúen con alguna otra pregunta. Sí, claro que sí. Quería dos cosas. Primero quería justamente, como decía antes, establecer un puente como muy claro entre la violencia explícita que vive Lucía y la violencia en principio más sutil que experimenta Juliana, sobre todo al principio de la relación con el profesor. O sea, quería como los dos tipos, si quieres, de violencia, la violencia, o sea, el golpe, ¿no? Y el otro que la ningunea, que le va diciendo, ay, es que eres medio tonta, es que no sé qué, o sea, como para un poco hacer el contrapeso y mostrar por dónde empieza y que tal vez uno no está tan lejos de la otra. Entonces, por eso me interesaba que el personaje de Lucía tuviera ese background más violento y también como más violento, más explícitamente violento, no más violento, también como decía, quería que fueran latinas las dos, no solamente por como decía, pues yo soy mexicana y entonces me es más fácil construir personajes como con ese pasado, con ese background, pero también quería que hubiera algo familiar y como decía al principio, que el propio personaje del profesor, que en teoría debía ser un espacio seguro, encontraran como otra vez esa trampa, ¿no? Entonces, por un lado quería eso, que la violencia más sutil que vive al principio Juliana fuera reconocible para Lucía por su pasado de violencia explícita en su casa. Y por otro, el personaje de Juliana quería que tuviera esta historia también de haber aprendido lo que es ser una mujer bella y entonces por eso lo que mencionas de los desórdenes alimenticios, ¿no? Este pasado que tiene Juliana donde en su familia le decían que tenía que tener cierto tipo de cuerpo, ¿no? Y incluso la forzaban a eso, ¿no? O sea, como esta mujer a la que le han enseñado que debe ser
bella, estereotípicamente bella, lo que se entiende por, digamos, la belleza tradicional, ¿no? Que debe ser delgada, que debe ser tal, que debe ser, este, y que por otro lado, quería que el personaje de Juliana fuera como es, como sumamente luminoso, ¿no? O sea, que fuera una mujer que con toda esta instrucción de tú lo que debes ser es solo una mujer bella y ya, tiene la ambición de quiere estudiar, quiere aprender, quiere, o sea, de hecho, parte de lo que le atrae del profesor es que es una figura de la que ella puede aprender, es una figura que admira intelectualmente, ¿no? Entonces quería mostrar cómo de algún modo esa educación o ese background del personaje hace que sea también más fácil, digamos, aplastar su ambición, porque tiene toda esta enseñanza y este pasado de, bueno, pero tú al final lo que debes ser es una muñequita para satisfacer las necesidades de los hombres. Y entonces eso, de algún modo, en la construcción del personaje de Juliana, hace que sea más sencillo para el profesor quizás atacar esa parte o atacar esa cuestión de inseguridad que le han inculcado a este personaje a lo largo de su vida, y eso, o sea, quería también mostrar que era un personaje fuerte y un personaje independiente y un personaje como muy, muy vehemente ella misma y cómo eso se va apagando, ¿no? Porque también quería como problematizar un poco la idea de quién puede ser víctima de violencia, como decíamos hace rato, pues todo el mundo, ¿no? Porque no tiene que ver con ninguna idea que tengamos de cierta, o sea, personalidad más tímida o más débil, no, o sea, quería que fuera un personaje como fuerte y poderoso, o sea, quería que fuera como un mujerón, que se va apagando por este maltrato del profesor y también porque creo que las mujeres fuertes, las mujeres como con mucha luz, a veces atraen personalidades de tipos a los que no les gusta esa luz y quieren apagarla. Entonces, por ahí. Muy, muy cierto. Gracias, Majo. Eugene. Hola de nuevo, ¿cómo están? Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bastante bien, gracias por este espacio que nos estás regalando. Decías hace ratito que no tenías respuestas, que tenías un montón de preguntas, ¿no? Y que de alguna manera la novela había sido pues un canal para verter ahí todas las preguntas y repasando tu novela. Eugenio, ¿tú nos vas a dar las respuestas? Las No, queremos ya. no, yo voy a complicar las preguntas. No, hombre, Eugenio, no estás viendo, güey. Oigan, bueno, tengo un comentario y una pregunta. Este, decía que en tu novela a mí me encanta la figura de Christine, ¿no? Que es esta terapeuta que justamente va haciendo preguntas y va pivoteando, por decirlo de alguna manera, la memoria de nuestro protagonista. Y en este caos, porque es un caos para hombres y mujeres, eh, en este caos, a veces sí, en una sesión de terapia, son esas preguntas de una persona externa las que nos dan pautas a ir acomodando el caos y contarnos una historia, ¿no? Y, Ujú, y creo que tu protagonista lo que está haciendo es contarse una historia, reconstruir una historia, descubrir cosas a través primero del ejemplo de su amiga, pero también en las preguntas que salen de esta terapeuta filipina, ¿verdad? Que en un inicio no le gusta y luego se va a dar cuenta, como todos quienes hemos ido a terapia, que no es el terapeuta, son las preguntas que nos ujú, que nos van haciendo, ¿no? Esas preguntas incomodísimas, porque muchas veces estamos acostumbrados a realidades que creíamos normales o inofensivas, ¿no? Y luego nos ujú, preguntamos, ¿por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué tengo insomnio? ¿Por qué no me relaciono bien? Pues porque hubo un montón de sutilezas que se convirtieron ujú. pues en un enjambre, ¿no? Y al final era la amenaza, ¿no? Entonces, Mañate. perdón. No, Ah, no, no.
Ya. Mi pregunta después de esta gran introducción es, esta figura de Christine, en dónde la inspiraste, la basaste? ¿Tuviste contacto con alguna terapeuta o ahí colaste algo de alguna experiencia personal? Porque, insisto, son esas preguntas que salen desde ese consultorio los que nos van dando pauta a tus lectores de esta historia que estamos descubriendo a través de lo que se está contando la protagonista. Básicamente, ¿tuviste acercamiento con una terapeuta eh, o fuiste construyendo estas preguntas también como de tu inspiración solita? No, sí tuve, Christine Mallinson está basada en una terapeuta que yo tuve cuando recién estaba estudiando la maestría, cuando llegué a Nueva York. Fue toda o sea, yo había tenido terapia en México también, o sea, tengo como varias experiencias con terapeutas, entonces, pero llegando a Estados Unidos fue todo un tema buscar un terapeuta en español, Mm. porque bueno, es un rollo con los seguros, no puedes ir a cualquiera, tienes que buscar cuál cubre tu seguro y entonces ahí todo es online y está horrible y entonces te dan como tres opciones y dicen que hablan español y fui a varios que decían que hablaban español y no hablaban español, o sea, hablaban un español que Mentira. yo en serio le decía, sí, o sea, como no, o sea, no nos estamos entendiendo, prefiero que me hables en inglés porque así no va a funcionar. Y entonces, finalmente fui con una terapeuta que no hablaba en español, hablaba en inglés. Y entonces me pareció si me resultó como muy interesante el proceso de terapia en un idioma que no era el mío, porque como todo el tiempo me estaba teniendo como que traducir, o sea, es muy raro cuando uno está en terapia, como que los sentimientos como esos están como a flor de piel y entonces te vas haciendo estas preguntas y va como saliendo todo un poco como así en cascada, ¿no? Pero la experiencia de tener terapia en inglés fue interesante porque yo, o sea, eso, tenía como que traducirme y entonces de algún modo todas estas preguntas que uno se va haciendo se vuelven incluso más pensadas, ¿no? Porque la tienes que formular primero en tu cabeza y luego la tienes que traducir y al revés también, ¿no? O sea, el feedback que Claro. recibes también es una experiencia interesante, no la recomendaría por mucho tiempo porque hay una especie como de filtro, de barrera ahí también, pero es una experiencia interesante como para analizar, no solo analizarse, sino analizar el propio proceso de cómo funciona la terapia, ¿no? Entonces, eh, o sea, está basado en esa experiencia con la terapeuta que yo tuve en inglés y en otras experiencias que he tenido en terapia de cómo, sí, cómo uno se va respondiendo preguntas que uno se va haciendo, ¿no? Y sobre todo la terapeuta, el personaje de la terapeuta me permitía establecer este puente que decía antes, ¿no? Entre este pasado explícitamente violento y el presente de la relación con Juliana, donde al final un poco la conclusión es que son la misma cosa, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces sí, pero el personaje de la terapeuta sale de una terapeuta real en principio, Muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias. ¿no? De qué gracias a ti. Gracias, Eugene. Bueno, y el tema pues de los papás, ¿no? De Lucía, también complicadísimo, porque ahí sí entiendes que ella sabe perfecto lo que es como violencia, pero algo que decíamos y que como que sí estuvimos medio de acuerdo es, no necesitas haber vivido violencia en tu casa para entrar en una relación violenta. Entonces, ¿por qué si decidiste que Lucía sí viniera, o sea, para que estuviera como con los ojos bien abiertos y ya supiera? Sí, no siempre es así. No sé si me Creo, expliqué. sí, como por qué quería que ella sí tuviera ese background. Un poco por esta cuestión que quería que fuera lo que decía, que quería que fuera reconocible como el germen de la violencia, como los primeros momentos, los momentos que no son tan fáciles de reconocer, ese como que, ay, le habló medio golpeado, o ay, pues es que la dejó plantada, o sea, como todas esas pequeñas actitudes que a lo mejor aisladas uno dice como que, bueno, pudo haber tenido un mal día, ¿no? Este,
pero que van sumando, y quería que precisamente porque Lucía ya tenía esta historia y este background en su familia, estuviera como muy alerta a estas señales que no son evidentes para Juliana y que no son evidentes para la gente que lo ve desde fuera, ¿no? Porque está también eso, ¿no? O sea, cómo se perciben este tipo Claro. de cuestiones para la gente que no está metida ahí y que a lo mejor no ha tenido una experiencia de violencia tan explícita, y cómo desde fuera es como que, bueno, pues, o sea, así es una relación, así es su relación, ¿no? O sea, ahora sí que cada quien sus cubas, ¿no? Pero... Y lo que está cañón es esa como actitud de la tía Malena, creo que se llamaba, de, güey, no te metas, nadie se puede meter en las relaciones de los demás. Entonces, sí creo que crecimos con, o sea, con eso en la mente, ¿no? De, son cosas de pareja. Uno nunca sabe lo que pasa tipo adentro de la casa y sí, pues si es, quieras o no, como una barrerita de, pues sí, no me puedo meter porque no sé, o no sé cuántas veces tipo, no sé, pasa algo y dices, no le puedo decir, a lo mejor cuando más chiquita, ¿no? Ujú. No le puedo decir a mi mamá, ¿por qué me enojé con mi novio? ¿Por qué whatever? Porque si le digo, pues ya es como corte definitivo, ¿no? O sea, de, pues me lo guardo porque no sé si voy a volver. Entonces, si entramos, la verdad es que desde muy chiquitas en unas dinámicas como súper idiotas de no decir, de esconder, pues al contrario, que tengan, o sea, que les dé pena a ellos, o sea, que eso Ujú. es lo que a mí es un tema de verdad que me impacta muchísimo porque, o sea, no sé, yo no viví violencia en mi casa ni cerquita, o sea, mi papá jamás le levantó la palabra y nada, pero sí tuve un novio no violento físicamente, pero muy gaslighter. Entonces yo decía, con este libro decía, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué entras en esas relaciones si, para empezar, no lo viste? No estás de acuerdo, o sea, no, y luego aparte lo escondes y justificas. Entonces, o sea, a mí me intriga como, no nada más hace cuenta lo que tú hiciste con Lucía de darle un background violento, sino cuando no lo tienes, ¿por qué entramos? Es como, todos tenemos que pasar, todas tenemos que pasar por eso para luego entender, de verdad es algo que, o sea, le he estado dando vueltas en la cabeza desde que terminé tu libro. Creo que te lo están poniendo en el chat, justo yo estoy de acuerdo, creo que sí lo vimos, sí lo viste, tal vez no en tu casa, tal vez no de tu papá, pero lo viste en una película, lo viste en un libro, lo escuchaste en una canción y lo interiorizaste, a mí en serio me perturba todo lo que permitimos como en nombre del amor. No sé si se acuerdan hace un tiempo que empezó a rodar como en Facebook una advertencia de que estaban como secuestrando mujeres, este, y que la estrategia para secuestrar mujeres a plena luz del día era como acercarse, y, no sé, se acercaban a ti, te intentaban jalar a un carro, y cuando tú, no sé, a lo mejor gritabas o pedías ayuda, si alguien se acercaba a ayudar, lo que decía el secuestrador era como, no sé si era leyenda urbana, pero me llegaron muchos, ¿no? Pero lo que decía el secuestrador era como que, ay, no, esta es mi novia y ahí está loca y está histérica y ya me la voy a llevar a la casa porque se está poniendo intransigente. Sí, O sea, no importa si es tu novia, si no se quiere meter al coche, no se mete al coche, ¿no? Pero todo lo que justificamos como, ah, bueno, no, si es su novia, si es su esposa, entonces pues no nos metemos, ¿no? Porque lo hemos visto, porque hemos visto que, bueno, así son las relaciones de pareja a veces, ni modo. qué cañón. Y qué cañón eso, fíjate, o sea, es algo que ni siquiera había pensado y que puso Lulú. Sí, y qué horror que algo a lo mejor que ni siquiera fue tan fuerte en mi vida, o sea, algo pasajero, no algo que vi en mi casa durante toda mi infancia, toda mi adolescencia, sino algo que vi en una película, algo que leí en un libro, algo que me llamó la atención, marque más que, pues no sé, la relación con tus papás, ¿no? Qué Es fuerte, que creo que no es solo un libro, no es solo una película, está así, o todo. sea, lo absorbemos así, pues, está en el aire. O sea, no nada más una película, sino todas las películas, casi te diría. O sea, de algún modo, ¿no? O sea, obviamente, a veces muy sutil, porque son ideas que traemos, ¿desde cuándo? Sí. Majo,
Sí, aquí en esta parte hay algo súper interesante que a mí me llama mucho la atención, Maite, y es esta parte de cómo podemos ser felices dentro de la violencia, ¿no? O sea, cuando yo estaba, ¿a qué voy con esto? Cuando yo estaba leyendo y había los pasajes que nos cuenta Lucía de su niñez y de cómo había estos momentos de felicidad o de una vida normal, o sea, gracias a Dios, igual que algunas de las que estamos aquí, nunca viví una violencia física como tal, y yo me hubiera podido, o yo me imaginaba que vivir dentro de un núcleo de violencia era vivir aterrada todo el tiempo, ¿no? O sea, que todo el tiempo estaba la violencia implícita. Y en el libro me encanta cómo das esta visibilidad de cómo puedes ser feliz, entre comillas, dentro de una dinámica de violencia familiar, ¿no? O sea, era impresionante esta parte y de verdad me voló la cabeza porque yo decía, o sea, no puede ser que ella esté hablando de estos momentos en familia normal, o sea, como lo vivimos todos los demás, pero que de pronto exista la chispa y todo se convierte en penumbra, ¿no? O sea, y como dices, en algo perturbador, aterrador. Qué barbaridad, o sea, y cómo va escalando la violencia y entonces el punto de partida se convierte o lo minimizamos, ¿no? Porque entonces ya no llegaste al golpe físico, ¿no? Es un, ay, no, hoy estábamos con madre porque nada más me dijo pendeja, ¿no? Y no me dejó toda moretoneada. O sea, esa parte de verdad, wow. ¿Cómo lo pensás? Quiero que nos platiques un poco de esto porque creo que hay demasiado valor y es, ¿no? Como que se está cortando, ¿verdad? Sí, te cortaste un poquito, Sí. pero creo que, Ay, ojalá se haya entendido. Sí, creo que sí, justamente también estoy viendo aquí en el chat esto de la relación castigo-recompensa, creo que eh, está un poco, por un lado, esto como del iceberg de la violencia de género, ¿no? Entonces, eso, como las pequeñas cositas y luego lo que va escalando, pero también como el ciclo del maltrato, que es algo que me puse a investigar. Hay una cuestión como de, claro, cuanto más fuerte es la violencia, después los momentos como de felicidad o los momentos buenos, digamos, la calma antes y después de la tormenta, es tantísimo mejor, ¿no? Eso es como un rush, ¿no? O sea, es como una droga, ¿no? Como el bajón y luego otra vez, y un poco funciona así. Entonces, claro, quería hacer eso también, ¿no? Y también, sobre todo, como esta idea de, yo creo que o sea, los maltratadores, eh, puedo decir algo, yo creo que no son monstruos, esto lo dice Rita Segato, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Otra vez, aprendemos a relacionarnos de ciertas maneras, entonces es más fácil a veces pensar en las personas que ejercen violencia como monstruos o como una cuestión atípica o como algo que se sale de la norma y entonces como un otro, ¿no? Y yo lo que quería hacer era como, no, es que cualquiera, o sea, igual que cualquiera puede ser víctima de maltrato, yo creo que cualquiera puede ejercer maltrato. Hay un momento de la novela que a mí me interesaba mucho, que es cuando Lucía se pregunta por su propia herencia de violencia y por su propia capacidad de ejercer violencia, por su propia capacidad de hacer daño. Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer daño, todos y todas tenemos la capacidad de hacer daño. ¿Cómo gestionamos esa capacidad? ¿Cómo gestionamos nuestra rabia? ¿Cómo gestionamos nuestros impulsos? Pues eso es lo que diferencia a los que maltratan de los que no maltratan, ¿verdad? Pero creo que va por ahí y que claro que una persona que maltrata también puede ser una persona maravillosa y de hecho además es que lo son, o sea, los maltratadores luego son personas muy carismáticas, personas muy inteligentes, Encantadores. claro, ¿no? Porque cuanto más encantador
sea, pues mayor es el high, mayor es el rush cuando la cosa está bien, ¿no? Y eso de algún modo pareciera que justifica que, bueno, es que hoy se levantó de malas, hoy tuvo no sé qué, hoy se peleó con su amigo, pero mañana va a estar todo bien. O sea, esta especie de montaña rusa también forma parte de la trampa, ¿no? Esto que decía Lulu de la relación de castigo-recompensa. Bueno, sí, ok, me está castigando, pero la recompensa es tan emocionante, tan maravillosa que entonces me quedo, ¿no? Y también ayuda al gaslighting de, bueno, si esta persona tiene la capacidad de ser maravillosa, tal vez yo estoy haciendo algo mal, tal vez él puede ser maravilloso porque me lo ha demostrado, entonces quizá el error está en mí y entonces contribuye a la idea de culparse porque claro, seguramente él puede ser lo máximo, entonces ¿qué estoy haciendo yo para hacerlo enojar, para que no sea tan maravilloso como fue ayer o hace 2 semanas? O sea, funciona así, porque además también al principio de una relación todo es bien sobre hojuelas, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo cambia de una, o sea, lo que pasa es que las víctimas están en realidad buscando esa recompensa, ¿no? O sea, ese high. No, pero aparte es como dices, o sea, no llegas y te da una cachetada el primer día, ¿verdad? O sea, Claro. eres una pendeja el primer día. Pues tiene que ser gradual, porque pues Tiene que ser poco a pendejas poco, tampoco sí. somos, o sea, te van ahí trabajando, ¿verdad? O sea, tampoco. Claro, y como comenta Maite, cómo la violencia vive dentro de nosotros todo el tiempo, está latente, y claro que todos en algún momento llegamos a ser violentos, ¿no? A escalas completamente diferentes, pero desde una alteración que puedas tener porque tuviste un mal día, ¿no? Y cómo reaccionas ante los sucesos. Muchas gracias, Maite. No, a ti no, sí, absolutamente. O sea, yo creo eso, creo que todos tenemos la capacidad de hacer daño, todos podemos ejercerla, ¿no? Eso es lo que nos distingue, claro. Oigan, si quieren vayan levantando las manos porque ya son las 2, entonces si tienen alguna pregunta, algún comentario. Empezamos con Lola. Hola, hola Maite, ¿qué tal? Oye, sí, es que tengo que desconectar. Muy rico escucharte, gracias por el tiempo. No, tengo curiosidad por la selección del título y si hubo otras opciones antes, ¿no? Porque, digo, los títulos siempre es algo que a mí me gusta como ver y tratar, como de, antes de empezar a leer, como ver si me da alguna pista de hacia dónde va la historia o algo, ¿no? Antes de entrarle. Y en esta, pues sí me agarró un poco como de bajada, no sabía yo qué esperar, ¿no? Y luego, bueno, ya, bueno, creo que por ahí das como una explicación, ¿verdad? Porque este tema de la sensación térmica, vista desde el punto de vista del clima, pues es este extrita, ¿verdad? Que a veces no sabemos cómo nos va a afectar, ¿no? O sea, no es lo mismo aquí en Monterrey, digo, yo no soy de aquí, pero estoy viviendo acá, que me digan 40 grados, o sea, que diga sensación térmica 45, que con mis chingos de cerveza, como dice la canción, no hay manera, ¿no? Entonces, sí, si me puedes platicar un poquito de eso, del título. Sí, claro que sí. Bueno, yo inicialmente no se llamaba sensación térmica. Yo quería que tuviera el título de una canción. Y de hecho quería que se llamara Mátalas. Pero me dijeron en la editorial como de, no. No, querida. Entonces estuve como ojeándola otra vez, viendo, y entonces de pronto, y yo seguía como necia, entonces buscaba otras canciones, barajé como varios versos de canciones también, o sea, dije, ok, bueno, no un título, pero algún verso. Y de pronto como releyéndola hacia un fin, dije, creo que va por acá. O sea, creo que va por acá, porque la parte de la sensación térmica, o sea, ya la había escrito, ¿no? Esa parte donde se explica un poco. Y entonces, así, de pronto releyendo, le dije como, ok, esta es la idea un poco que me interesa como subrayar, que es la cuestión, o sea, varias cuestiones, ¿no? Pero primero, que no todo es lo que parece, ¿no? Segundo, la cuestión subjetiva, ¿no? No es lo mismo lo que marca el termómetro que lo que sentimos en el cuerpo, ¿no?
Y luego también está esta cuestión de esta fábula de, o no sé si es fábula o es un experimento científico, la rana a la que, ¿saben esta historia? La rana a la que le calientas el agua. O sea, si tú metes una rana o intentas meter una rana al agua hirviendo, la rana salta y se va, se escapa. Pero si tú metes a la rana en agua fría o templada y vas calentando, la rana se va aclimatando y se va acostumbrando a la temperatura y entonces se queda y se muere. Entonces, era un poco también pensar eso, ¿no? En cómo de algún modo con estas pequeñas sutilezas nos vamos acostumbrando a cualquier cosa en realidad. Entonces, bueno, después de releer y releer la novela, le mandé al editor, le dije, a ver qué les parece sensación térmica. Y me dijeron, ok, eso sí. Sí, me gusta más, sí. Y aparte sí da como ese para tratar de buscarle hacia Descifrarlo. dónde, descifrarlo, claro. Y también, ¿verdad? Como esos graditos extras hacen la diferencia de cómo cada quien con lo que traemos podemos sobrellevar mejor esa situación, ¿verdad? Ujú, Gracias, Maite. ujú. No, gracias a ti. Está buenísima esa explicación porque sí siento que mata las, o sea, es un buen título, pero está como muy fuerte y siento que mucha gente por el solo título no lo hubiera leído, Maite. Y con toda la explicación así como muy subjetiva que le diste, sí está más padre. A mí también me gustó mucho el título de Sensación Térmica. Más Gracias. sutil, más sutil. Ajá, más sutil. Gracias, Lola. Lulú, no sé si estés por ahí porque no veo. Ahí Aquí está. estoy, aquí estoy. Hola, hola a todos. Hola Maite, mucho gusto. Yo estoy muy contenta porque hace varios meses que leí el libro y cuando lo estaba leyendo era como, pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? Porque eh, lo disfruté mucho. Quizás es una cuestión de edad, no lo sé, porque también eso platicábamos en el grupo con Marijo. No todas las chicas, quizás las que son más jóvenes, había canciones, la mayoría las conocían, pero había otras que no. Entonces, como todas son de mi generación, vamos, que yo lo disfruté muchísimo, las escuchaba en mi cabeza, ¿sabes? Y yo más que una pregunta tengo ciertos comentarios. Primero, esta cuestión que de un libro, como decía ya Nora, que tiene muy pocas páginas, pero que tiene mucho contexto, que tiene mucho contenido, eso me pareció, o sea, y resumir, no resumir, sino englobar un problema tan grande en un texto relativamente pequeño, me parece maravilloso. Y además el lenguaje, porque el registro que tienen los personajes, también eso hace mucho para disfrutar el libro. ¿Sabes? Cuando yo leía a Juliana, la escuchaba no, marica, delicioso el man, ¿sabes? Esas palabras que son típicas de los colombianos y también de los mexicanos. Entonces eso hace mucho, los personajes son muy, muy reales. Ya decía Nora también, te puedes identificar con ellos. Otra cosa que yo vi de la que no sé si era tu intención hablar, pero que no hemos comentado ahora, es esta cuestión de la identidad. Claro, ellas están en otro país y al estar fuera del contexto que conocen, por un lado son vulnerables, ¿no? Porque están Ujú. solas, intentan, y lo describes en el departamento donde viven, y bueno, el personaje, porque es un personaje, el ratón, Ujú. genial también, ¿no? Tiene su toque, pero también esta cuestión un poco de identidad latina, si quieres, no sé si era algo que querías tocar con relación a la identidad un poco anglosajona de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo también en la cabeza de los estadounidenses está esta imagen de, claro, eres latina, entonces eres bien hot y entonces eres súper sexy, pero al mismo tiempo, pues no estás como a nuestro nivel. Entonces, hay también esa cuestión un poco, no solo lo de género, sino también esta identidad cultural que choca.
¿no? Y también ellas al estar fuera de ese contexto de todos los productos latinos culturales que han consumido durante años, que ahora se enfrentan a otros, las hace ver que, o bueno, al menos a Lucía, que hay otra forma de ver las cosas, que no todo es lo que nos enseñaron desde que éramos niños y que efectivamente está por todos lados y hemos eh, chupado y hemos absorbido por todos lados. Y que muchas veces yo creo que el problema sí es el producto cultural, como tú decías, pero que no somos conscientes de ello, ¿no? Que no lo analizamos y nos vamos más por el lado del sentimiento. Porque también yo, por ejemplo, con las canciones me traen recuerdos y para mí son recuerdos la mayoría agradables, ¿sabes? Entonces, muchas veces cuesta distinguir o separar esas experiencias y esos sentimientos que te producen esas canciones o las telenovelas. O sea, yo también veía Juan del Diablo y también, y era niña, ¿sabes? Y entonces de esos recuerdos me producen sentimientos, pero no son negativos, pero cuando analizas realmente lo que dicen las canciones, dices, bueno, y yo lo pienso ahora, ¿hasta qué punto también nosotros somos responsables de lo que consumimos? Ya cuando tienes una edad y una conciencia, o de lo que yo dejo consumir a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Lo que yo les enseño. Entonces yo me pongo a pensar, los niños que ahora están escuchando reggaetón y cosas así, esas letras que también resultan, a mi parecer, un poco agresivas, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, ese era mi comentario con respecto a la identidad. Sí, tocas una cosa súper importante que es verdad que no hablamos tanto de eso. Esta es una historia de vulnerabilidades y por supuesto el hecho de que estas personajes estén lejos de lo que conocen, lejos de sus amigos, lejos de su familia, buena o mala, pero su familia, ¿no? Con un idioma que no es el de ellas, ¿no? Con un clima que es completamente adverso y donde la propia ciudad se vuelve hostil, ¿no? Las hace aún más vulnerables, ¿no? Y por eso, como decía hace rato, el personaje del profesor en principio supone una especie de refugio porque es algo conocido, ¿no? Dentro de esta cuestión fría de estar en Estados Unidos, de estar conviviendo con personas que igual y no conectan contigo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, eso, o sea, como la cuestión de la música y qué hace, o de los objetos culturales y qué hacemos con todo esto que forma parte de nuestra identidad ahora que sabemos, ¿no? O sea, la responsabilidad de lo que consumimos en la actualidad. Yo creo que eh, es muy difícil que después de toda una vida de haber estado como consumiendo esto y que son parte de nuestra, como decíamos, de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestros recuerdos positivos, nuestros recuerdos buenos, como es doblemente triste como tener que renunciar a nuestros afectos, ¿no? Como, ok, todo esto, ¿qué hago con esto, no? O sea, que tiene una fuerte carga emocional para mí y de recuerdos. Entonces yo creo que la cuestión está en contextualizar, como decíamos, en verlo. Bueno, esta canción que me trae tantos recuerdos y que me encanta, pues es profundamente problemática. ¿Cómo la voy a consumir? Pues, no, o sea, yo creo que no, o sea, yo escucho esta música y me pongo contenta y me trae buenos recuerdos y no tengo hijos, pero si tuviera hijos, pues igual y conversaría con ellos. Mira, esto era antes, esta era una visión del amor, una visión de las relaciones de pareja. Te voy a enseñar otra o te voy a enseñar por qué esta visión era profundamente problemática, pero y podemos disfrutar, creo que también, o sea, creo que sería injusto tener que o sea, que después de haber sido como un poco adoctrinados en todo esto, encima tengamos que renunciar a eso, que a lo mejor es parte de eso, es parte de lo que queremos, es parte de lo que nos constituye, o sea, no creo que haya que renunciar a eso, sino simplemente entenderlo y verlo de otro modo y transmitirlo, los y las que tengamos hijos, transmitirlo de cierta manera para que estas conductas dejen de reproducirse, como las canciones, las rancheras, las telenovelas, Juan del Diablo, el reggaetón y lo que venga, o sea, creo que la cuestión es cómo lo abordamos, me parece. Qué padre tu No sé si tengo respuesta, chance, Maite. una cosa así súper rapidísima que me quedó una duda.
del libro, si me dan chance, Nora. Sí, ¿Puedo? dale. Sí, ya Al nomás para las final, bueno, últimas al final, preguntas para que la Maite no se nos desespere. sí, casi al final, ya ves que cuando Lucía pues le suelta toda la sopa porque ya está harta y le dice, oye, mira, el fulano y recuerda a ella que se estuvo besando con Juliana y que los pies enredados y tal. Cuando Juliana deja de hablarle, decía, bueno, no creo que haya sido porque esa noche pues, se acostaron o lo que haya sido, ¿no? Sino realmente Juliana estaba rechazándola por la cuestión de que se había sentido juzgada por ella, ¿no? Que también esa es otra cosa que no, quizá no tocamos mucho, la cuestión de el rol de género, ¿no? Porque claro, Lucía al principio dice, bueno, es que yo y besándome con ella, pero es que pues, yo soy mujer, ¿no? También está un poco esta idea de que también aprendemos a través de los productos culturales, como ser hombres y como ser mujeres. Y ya. Sí, creo que son las dos cosas, o sea, yo lo escribí como las dos cosas, o sea, por un lado sí, la cuestión de que Juliana se sienta juzgada, pero por otro lado también lo que dices, la cuestión de género y la heterosexualidad también como algo impuesto o aprendido, ¿no? O sea, no sé, qué tal que les Claro. gustaban los y las mujeres, pues, o sea, y eso era algo que no aprendieron, que no se permitía, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿No? Claro. Está bien fuerte esa frase de la heterosexualidad como algo impuesto. Pero Ujú. sí, tienes razón, claro. O sea, es lo que se hace, es lo normal, es lo normal y pues Lo uno normal aprende sí, pero no. a lo Ujú, normal, claro. ujú. Gracias, Lulu. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Maite. Gracias a ti. Cari, tenemos una pregunta más, Maite y Norma, bajaste la mano, ya no sé si no quieres, pero bueno, decídete en lo que Cari, ya son las últimas dos, Maite. Dale, Cari. Gracias. Gracias, Maite. No, más que pregunta, yo solamente quería agradecerte como este hecho que al leer tu libro, a mí en lo personal que me considero feminista y no tengo un esposo machista y todos estos estereotipos modernos, me ayudaste a abrir los ojos y a no normalizar microviolencias que sí normalizaba, ¿no? O sea, no tiene nada de malo atender a alguien, pero sí tiene algo de malo como aceptar que es así y tiene que ser así siempre. Entonces yo leí el libro y yo sabía que querías mostrarnos una violencia, pero yo decía, pero ¿qué tiene? ¿Sabes? O sea, pero yo así crecí y no te estoy hablando de familia alcohólica, golpeadora, cosas como más extremas, cosas muy sutiles que pasan en todas las familias y entonces por esa razón tu libro se me hizo muy especial y que transmite muchísimas cosas. Gracias. No, gracias a ti por la lectura y por esa reflexión, porque creo que al final es la que yo me hice también cuando escribía, o sea, todas estas cosas que son normales o que hemos vivido en nuestras casas, te digo, no tiene que ser una violencia explícita, ni siquiera, o sea, eso, los micromachismos y las cosas que damos por normales y que luego las ves y dices, híjole, ¿no? ¿Por qué? O sea, claro que no tiene nada de malo atender a alguien o cuidar a alguien, pero si está impuesto que es alguien o un género determinado el que tiene que hacerlo, ese es el problema, ¿no? Claro. Gracias, Cari. Ya es la última, Maite. Normis. Sí, yo. Hola. Primero que nada quisiera agradecerte tanto por tu tiempo. De verdad, tu libro es una recopilación de vivencias que yo creo que todas tenemos pues muy arraigadas, pero también, o sea, leyéndolo empiezas a identificar esas microviolencias que hay alrededor de ti y que te da esa como pistas o como vuelves a repensar eso que viste y lo puedes identificar. Me quedaba mucho la duda es que no sé si es duda, es como, tú que investigaste sobre la violencia, la violencia doméstica, la violencia pasiva, estaba oyendo otras entrevistas de otras mujeres mexicanas que en donde casi todas, o una mayor parte, y especialmente en clases medias hacia bajas, la violencia es muy
como muy latente, muy, como que no se acaba, ¿me entiendes? Yo de repente pensé que a lo mejor la generación de nuestros papás y a lo mejor de nuestros hermanos iba a ser como que la última generación que iba a ser violenta y que después de allí todos íbamos a vivir en paz y que ya no iba a haber, pero sigue y sigue y sigue o sea, todos los días vemos que hay feminicidio, o sea, ¿qué nos pasa como sociedad? O sea, ¿cuándo este ciclo violento se termina? Porque también en tu libro, a lo mejor Lucía escapa, ¿no? Escapa un poco de esas realidades y se va a refugiar a otro país en donde si te tocan un pelo, tú puedes llamar a la policía o sea, y ahí te las ves, ¿eh? Pero en nuestro país, en México, ¿cómo es esa escalada? ¿Por qué seguimos oyendo y oyendo violencia hacia las mujeres, violencia de patriarcado? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo vamos a leer un libro que se llame Sensación Térmica, en donde vamos a hablar solamente de cosas bonitas, del sol brilla y todo ese tipo de cosas? Que a lo mejor es una pregunta más antropológica, ¿verdad? Pero tú que investigaste, ¿hay salida? Híjole, vamos a terminar con Qué la pregunta más complicado, sí. difícil de todas, para la que otra vez no tengo respuesta. Pero no creo que sea tan, en este momento al menos, como, no sé si podemos hablar de salida. Yo seguiría insistiendo como otra vez, en la medida en que veamos las cosas de otra manera y en que entendamos las relaciones y los géneros y los roles de género de otra manera, esto puede ir cambiando. Creo que ha cambiado, por supuesto hay avances, ¿no? Por supuesto hay cosas que están mejor. También hay una especie de backlash, ¿no? Contra el feminismo en algunos sectores se está como volviendo un machismo recalcitrante muy preocupante. Yo no sé si hay salida, yo espero que sí, pero no sé si lo vamos a ver en nuestro tiempo. Vamos a ver mejoras, sí, poco a poco, pero no sé si nos va a tocar llegar a la igualdad y a que no haya, o sea, a que los feminicidios no se, o sea, existe la definición de feminicidio, que es eso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos la cuestión de que matan a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres? Creo que falta mucho para que eso cambie. Entonces, sí, lamentablemente no encontré ninguna respuesta reconfortante en este sentido. O sea, sigamos hablando y sigamos viendo las cosas desde otro ángulo, creo que es lo único que se puede hacer Claro. para las generaciones de aquí a, no sé, varios siglos. Visibilizando, claro. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Y Normis. otra cosa que les iba a decir, ya se fueron varios, pero ahí luego Norma se las comparten, Norma, Eugenio Sí. y Majo. Encontré mi playlist. Ahorita. Ahí va. Ya tengo ahí la liga. Gracias, Maite. ¿De qué? Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya sé que aparte es sábado, te vemos aquí muy pronto también pues los que estamos en Monterrey, los que van a venir, te vemos muy pronto. Gracias por tu tiempo. Eugenio, Majo, no sé si se quieran despedir. Majo se me hace que se tuvo que desconectar porque se quedó sin pila. Eugenio, no, digo, ahí está. Ahí estás. Muchas gracias, Maite. Gracias, Nora, por esta oportunidad de juntarnos a los tres círculos y nos vemos acá en la Feria del Libro, Maite. Gracias. Claro que sí, allá los veo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y otra vez a todos, todas por leer y por esta plática y muchísimas gracias. Muchas gracias y te vemos muy pronto. ¡Qué emoción! Nos vemos la próxima semana. Sí, ya sé, qué padre. Nos vemos pronto. Thank you. Gracias Gracias a a todos. ustedes. Feliz Gracias, sábado. bye. Gracias. Gracias. Hasta